¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde, la verdad, quiero decirles que tengo un invitado muy especial. Un invitado de mi máximo afecto, amigo entrañable, compañero de muchas luchas políticas, independientemente de que hemos militado en instancias diferentes, pero la concepción democrática, incluyente, de emoción social, siempre está presente en José Antonio Hernández Fraguas. Qué gusto, Toño. Muchas gracias, Raúl, gracias por la oportunidad nuevamente, un saludo a toda la audiencia, cada vez mayor de este programa y de este medio. Muchas gracias. Te aprecio mucho. ¿No tendrías inconveniente, dado que aquí está todo organizado, con todos los cuidados que establecen las normas, que nos quitáramos, y además guardando la distancia, que nos quitáramos el cubrebocas? Yo sé que... Mejor, porque luego no puede uno hablar. Sí, ya me imagino qué problema para echar los discursos. Sí, ¿no? Sí. Pero, Sí. qué cosas. Tiempos de pandemia, Toño, las cosas han cambiado mucho. Totalmente, fíjate, estamos ahora arrancando una campaña política en condiciones completamente diferentes. Haz de cuenta que fuera la primera. Híjole, tenemos que usar mucho las redes, tenemos que acercarnos mucho a estos medios digitales, ¿no? Obviamente, porque es lo que ahorita está teniendo gran penetración. Y nosotros nos comprometimos desde el inicio a cuidar mucho la salud de las electoras, de los ciudadanos, a cuidar mucho porque pues creo que es un compromiso, ¿no? La pandemia nos ha afectado a muchas familias, hay un número pues a lo mejor impensable de muertos porque las cifras no nos ayudan, pero estamos tratando de cuidar la salud de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños, entonces no hemos convocado a ningún evento que ponga en riesgo ninguna situación de este tipo. Entonces, pues es una campaña novedosa, distinta, tienes que acercarte a la gente por distintas vías, pero pues en eso andamos, Raúl, metidos. Pero, a ver, vamos por partes. Primero, vas como candidato de una coalición. Así es. PRI, PAN, PRD. Así es, la alianza va por México. La alianza va por México. ¿Tu conceptualización de esta alianza? Mira, te quiero platicar un poquito el origen. Primero, un grupo de ciudadanos, empresarios, analistas, periodistas, abogados, críticos, se reunieron en algún momento con la intención de plantear la necesidad de buscar nuevas alternativas para el país. Ese grupo se llama Sí por México. Y este grupo Sí por México hizo una convocatoria a los partidos políticos, especialmente a Acción Nacional, al PRI y al Partido de la Revolución Democrática, para que pudieran presentar una plataforma, aceptar una propuesta y luego integrar una plataforma común. Sorprendentemente se llegó a un acuerdo rápido, las tres fuerzas políticas decidieron dejar de lado las diferencias históricas de muchos años y se logró lo impensable, que hoy juntos el PRD, el PAN y el PRI formaron una alianza que se llama Va por México. ¿Y cuál fue el motivo que los unió? Pues pensar, por supuesto, en el país, en México, porque coincidimos todos en que hay actitudes que están poniendo en riesgo el régimen democrático que tanto trabajo le ha costado a este país, vidas, esfuerzo, tiempo, dinero, y creemos que también se ponen en riesgo de repente hasta las libertades, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de pensar, que es pues el derecho más importante que tenemos todos, porque además es una cuestión natural, intrínseca de cada ser humano. Y frente a estas condiciones, pues se logró un acuerdo, surgió la Alianza Va por México, avalada por estos tres partidos. Luego, pues cada partido sometió sus propuestas
a la aceptación de los demás. Hay una plataforma común. Hay una plataforma común, está registrada como una alianza, reconocida ya ante el Instituto Nacional Electoral, y luego venía el proceso para seleccionar a los candidatos. ¿Quiénes? Y bueno, cada partido hizo sus propuestas. En mi caso me propuso el Partido Revolucionario Institucional, pero tenía yo que ser aceptado también por las bases, por los mecanismos que tiene Acción Nacional. Yo siempre te vi como perredista, mano. Y también por el PRD, porque la verdad es que sí es cierto, pues yo siempre he mantenido la vocación una actitud disidente, claro, ¿no? Me he permitido levantar la voz cuando no estamos de acuerdo, aunque siempre me he sentido también muy orgulloso de mi militancia en el PRI. Claro. Pero entonces pasamos el tamiz del PRI, del PAN, del PRD y también de esta organización que nos pidió que aceptáramos un decálogo que ellos plantearon, ¿no?, para fortalecer la democracia. Nos pidió que planteáramos la presentación de nuestra declaración 3 de 3, la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses, ¿no?, la de conflicto de intereses, y también nos pidieron que firmáramos una declaración de 3 de 3 en favor de la mujer, no violencia, procurar los beneficios y los programas necesarios para que la mujer siga accediendo a espacios de igualdad. Y un compromiso más, el compromiso de que independientemente de que llegues a formar parte de un grupo parlamentario en la próxima legislatura, vas a tener, digamos, esta inspección, esta supervisión de la ciudadanía para que se actúe con pulcritud, para que se atienda a este principio que unió a las tres fuerzas políticas y para que se logre el propósito que es mantener un régimen de contrapesos, de frenos, ¿no?, en nuestro país. Así que ese es el origen y aquí estamos ahora como candidato a esta alianza. Fíjate que tú y yo fuimos diputados en la 56 legislatura, diputados federales. Y yo recuerdo pues teníamos la posibilidad de los intercambios parlamentarios. Yo recuerdo uno en el que participé en Alemania, en aquellos momentos. Fuimos a Alemania, diputados y senadores de las tres fuerzas políticas principales de aquel momento, que eran el PRI, el PAN y el PRD. A mí me tocó ir. Y a mí me pareció muy interesante un ejercicio que vi en el Bundestag de Alemania, donde precisamente los partidos habían impulsado toda una alianza entre el Verde Ecologista y otros partidos, la Democracia Social, etcétera, en función de un proyecto político para la reconstrucción de Alemania. Estamos hablando de los 90. Sí. Para mí me pareció inédito. Luego estuvimos, lo recuerdas, en alguna ocasión hicimos un viaje a la República China. Así es. Y también nos encontramos con una gran pluralidad. Estuvimos en la asamblea. Yo creo que México está llegando a ese momento en el que se requiere precisamente de conjuntar visiones políticas que incluso pudieran estar confrontadas, pero que en un momento tienen coincidencias en función de proyectos mayores, tanto de políticas públicas como proyectos democráticos de conservación de la democracia, de los proyectos, porque al final de cuentas yo también soy un creyente de que es fundamental en un régimen democrático los contrapesos. Claro. Los contrapesos que costó tanto trabajo construir. Alcanzar, porque pues recordaremos, perdón que te lo diga, pero las épocas del partido, diría Salinas de Gortari, casi único. Mira, hay que hacer un ejercicio de mea culpa, la verdad, un ejercicio autocrítico. Durante el siglo XIX vivimos en este país en un régimen de un partido hegemónico. Y durante la segunda mitad, ¿no?, el tercer cuarto del siglo, pues la verdad es que este régimen hegemónico, de un partido hegemónico, se excedió, con figuras presidenciales todopoderosas, que estaban encima de la Cámara de Diputados, encima de la Corte, encima de los gobernadores, encima de las presidencias o de los presidentes municipales, encima de todo.
llegando a excesos realmente de imposición de criterios unipersonales. Y ya en el último cuarto, me parece que mi partido también se dio cuenta de que esto podía generar una reacción negativa en la ciudadanía, porque la presión de todas las fuerzas de oposición, cómo se venían organizando, ya las voces para exigir... La oposición que hoy es gobierno. Claro, claro, para exigir espacios. El PRI tuvo que abrirse, se fue generando un ambiente distinto, empezaron, ¿te acuerdas?, con aquellos diputados de partido, cuando todavía estaba el PPS, el PARM, ¿no? Se empezó a abrir, a veces con un poquito de simulación, pero se empezó a abrir. Luego se reconoció el primer ayuntamiento ganado por la oposición, ¿te acuerdas? San Luis Potosí con el doctor Nava, que ahí hubo una marcha famosa desde la capital de ese estado hasta la ciudad. Y luego Andrés Manuel en Tabasco. Claro, Tabasco, luego, Baja California, el primer gobierno reconocido, ¿no? Y así se fueron abriendo espacios. Y en ese periodo se construyeron instituciones, se construyeron organismos que sirven. Es una aportación del régimen y del PRI. Sin duda. Que es a veces lo que no le reconocen. Exactamente. Y se generó este esquema de contrapesos, de límites a la figura presidencial. Claro. Nuestro país sigue siendo un régimen presidencialista, Sí, prácticamente, claro. Así lo establece nuestra Constitución. Sí. Pero había que ponerle límites, había que poner frenos, contrapesos, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores sirvieran para la discusión, para el debate, para la aportación de temas de carácter nacional y que se discutieran lo importante para el país, no solo lo importante para el régimen. Se generaron muchos espacios y muchas discusiones, los partidos políticos se fortalecieron hasta que llegamos al 2000, en donde este partido hegemónico, mi partido, de todo el siglo XIX prácticamente, pierde las elecciones y se democratiza este país. Pero llevamos 21 años de esta incipiente democratización. Gana el PAN, la presidencia de la República, y con Vicente Fox se mantuvo este sistema de contrapesos, con todo y lo que pueda ser cuestionable, pero se mantuvo este sistema de contrapesos. Con Felipe Calderón también, y con Enrique Peña Nieto también. Hoy pareciera, en un sentido crítico sano, pareciera que el régimen está pretendiendo volver a aquellos años de los 70, aquellas figuras de López Mateos, de Díaz Ordaz, de López Portillo, para ponerle nombre claro, para ponerle nombre con valentía, porque tenemos que decir las cosas muy claras. Y me parece que hay la tentación en el Ejecutivo y en la organización política que lo arropa con sus aliados, la tentación de regresar a un régimen en donde la figura presidencial esté nuevamente encima de la Corte, encima del Congreso. Se pretende desaparecer los organismos autónomos constitucionales, ya se eliminaron los fideicomisos, que también son contrapeso, porque los fideicomisos destinan recursos específicamente a una función, a un tema. Se ataca a la libertad de expresión, cuando no se está de acuerdo, cuando alguien levanta la voz o escribe, muchas veces se interviene directamente en las empresas periodísticas, en las empresas de medios, para que se corra algún columnista, algún reportero o algún periodista. Algunos son hasta expulsados del país, y esto lo estamos viendo con toda seriedad y también lo vemos con preocupación. Nosotros hemos dicho, Raúl, y te lo digo con toda claridad, tú me conoces, queremos ser una oposición que colabore con el presidente de la República. Nunca hemos pensado tirar al presidente o que se vaya. Ganó legítimamente las elecciones, más legítimamente que nadie, ¿no? Con un número de votos importante que le da un sustento sólido. Yo le dije el tsunami. Claro. Y además allá arrastró a todos. Arrastró a todos, le da un sustento sólido, ¿no? Y tiene su programa de gobierno, indiscutiblemente tiene derecho a plantearlo, ¿no? Nadie quiere que se vaya, queremos que termine su periodo, ¿no? En un régimen democrático, que se elija nuevamente a quien tenga en sus manos el destino del país, ¿no? A la fuerza política, que la gente decida con libertad. Porque estamos apenas en esta democratización del país, apenas estamos en esta alternancia. Y regresar a aquello me parece muy peligroso,
me parece grave, y entonces lo que nosotros planteamos es ir a la Cámara de Diputados a debatir con respeto, con altura, con decoro, pero también a levantar la voz siempre que sea necesario, para frenar las cosas que atenten contra los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, que atenten contra las conquistas que han costado mucha sangre a las mujeres, a los jóvenes, ¿no? A los trabajadores, al campo. Estas conquistas que se han plasmado en nuestro régimen democrático. Sí, para oponerte a ello, con argumentos y con razones, y también para colaborar en las cosas buenas, para colaborar aportando. Oiga, señor presidente, la iniciativa que usted está mandando atenta contra la Constitución. ¿Por qué no buscamos los mecanismos, consensamos, pactamos y puede salir una ley con el propósito que usted busca, pero una ley que sea, pues, que atienda y que escuche la demanda de todos? Se trata, pues, de hacer una oposición que contribuya, pero también una oposición que sea un verdadero contrapeso. Que mantengamos este régimen democrático con este sistema de pesos, contrapesos, de frenos a la figura presidencial, y que se respete la división de poderes, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sean efectivamente una la representación del pueblo y la otra la representación de la soberanía de los estados, que la Corte tenga toda la libertad para que en el ejercicio de sus funciones dicte el derecho como debe de ser y sancione la aplicación de las leyes, que los órganos autónomos cuenten con esa autonomía, porque por eso se les dio autonomía, para que sean capaces de tomar sus propias decisiones sin línea. Y por supuesto, que se siga conservando en el país estos programas que han sido muy benéficos para muchos sectores, y que se preserven estas conquistas, las conquistas de las mujeres. Las mujeres han dado una lucha impresionante en este país y han ido alcanzando, y han ido logrando, han conquistado muchos espacios. No podemos exponernos a que esos espacios se pierdan, por ejemplo. Una serie de situaciones que nos motivan a participar en este proceso electoral, Raúl, pero con esa visión. No con la visión de destruir, claro, con la visión de construir y con la visión de unificar, porque tampoco podemos seguir profundizando en este país, en el encono, en la división, en el coraje, porque eso, pues, todos sabemos cuáles son las consecuencias cuando eso la violencia se sigue política fomentando. que nadie quiere. A ver, hay algo en lo que tú dices que es muy cierto. Es decir, a nosotros nos tocó, me incluyo, vivir la época del partido único, casi único, ya lo comentábamos, y también de que el Ejecutivo tuviera una preeminencia en el ámbito legislativo. Yo recuerdo cuando aquella roqueseñal, claro, cuando se aprobó el IVA, y el FOBAPROA, otra serie de circunstancias en este país, y en este momento también creo que la mayoría legislativa que prevalece en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, en ocasiones a veces no racionaliza o no le entra con profundidad al análisis de las propuestas, y es cierto lo que tú estás comentando, corremos el riesgo de volver a épocas pasadas. Y en ese contexto, a mí en lo personal, y lo digo con responsabilidad, aunque no formo parte del Partido Revolucionario Institucional, lo digo con verdad, me parece que personalidades como la de José Antonio Hernández Fraguas, que son hombres con ideas democráticas, que buscan consensos, que tienen una racionalidad en el análisis, son fundamentales que participen y que estén presentes en la próxima Cámara de Diputados. Gracias. Creo que ese es un elemento fundamental, y lo digo públicamente, independientemente de cualquier otra circunstancia. Y yo espero que tengas éxito, muchas gracias, Toño, y ya estás en campaña aquí en Oaxaca, evidentemente en el Distrito 8, apoyado. ¿Cómo han tratado los panistas? Bien, fíjate, muy bien, fíjate que estuve con ellos antier en sus oficinas, fui con toda humildad a presentarme, claro, a decirles y a explicar por qué se generó esta alianza. Lo que estamos comentando acá. Porque hay resistencias lógicas, en todos lados. Lógicas, pero fíjate que fue muy buena recepción.
Ahí recordaba yo, por ejemplo, la primera vez que fui candidato a diputado local, me tocó competir contra la licenciada Perla Gurlich. Y ahí estaba sentada en la primera fila y le recordé cómo me hizo sufrir esa campaña porque andaba atrás de mí reclamando y de verdad en un ejercicio muy interesante. Y ahora pues tendremos que estar coordinando esfuerzos y sumando voluntades para obtener un buen resultado. La verdad lo que está sucediendo, y eso, hay muchas experiencias de esa naturaleza en el mundo. Yo creo que una de las más exitosas y que además creo que es referencial en este momento con lo que ustedes están haciendo, es la concertación en Chile. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, la democracia cristiana jugó un papel determinante en la caída de Salvador Allende, claro. Perdón que lo diga así. Sí, claro. Es decir, por omisión, por comisión, o incluso hasta porque no pensaron hasta dónde podía llegar Pinochet y la CIA y en todo lo que fue la represión posterior. Claro. Sin embargo, años después, la democracia cristiana se une a los socialistas, a los comunistas, a la unidad, a lo que quedaba de la unidad popular, a sus exponentes, y crean la concertación. Primero promueven el referéndum que logra Claro. que Pinochet convoca elecciones y que además hay una elección democrática, y después, desde entonces, gobiernan Chile, la Claro. concertación. En alguna ocasión, a mí me tocó ir a Chile, en la época cuando se estaba postulándose el presidente Lagos, que era el primer candidato socialista en la concertación, después de Alwin Frey. Y nos invitaron a un evento de la concertación, y ahí se daba precisamente eso que tú dices, ¿no? Es decir, evidentemente a veces claro. el poder entablar la unidad cuando hay visiones diferentes, ideologías diferentes, posiciones diferentes, es complejo, pero hay un fin ulterior y mayor. Claro. Y ahí están los resultados Claro. de lo que ha sido Chile, ¿no? Uno Claro. de los países con más estabilidad política, donde lograron gobernar ya por una mujer. Es decir, vamos, ¿qué le podemos poner de cuestionamiento? Claro. Entonces yo creo que es válido lo que tú estás planteando, y ojalá lleguen a buen puerto. Yo creo que además en este mismo contexto cuenta mucho la personalidad, Toño, y tú tienes una historia en Oaxaca. Así es, mira, afortunadamente me ha tocado caminar muchas veces, tú lo sabes, yo he sido candidato 7 veces. Y todas las has ganado, todas. ¿no? ¿Qué afortunadamente qué abuso. He contado con la confianza de la gente. Fíjate, te voy a platicar. Cuando a mí me hicieron la primera propuesta, mi respuesta natural fue no. Oye, ¿por qué no le entras al distrito? No, porque yo pensaba que hay que buscar nuevos cuadros, nuevas caras y fomentar y apoyar, y porque yo siento que también la cuestión electoral te desgasta naturalmente, ¿no? Pero luego platiqué en la casa con pero la experiencia es la experiencia. Sí, pero fíjate, platico en la casa con mis hijos y me dice mi hijo Ricardo, oye papá, no tienes derecho a decir que no. No Claro. tienes derecho a decir que no. Tienes hoy tu alternativa es, o te quedas en la casa sentado cómodamente rascándote la panza y viendo pasar la historia frente a tus ojos, o formas parte de la historia. Claro. Las lecciones que te dan los hijos. ¿Sí? Y a ver, espérame tantito. No, maestro, tú has sido beneficiario. Has ido a pedir el voto muchas veces por ti. Hoy pide el voto por México. Hoy pide el voto por el régimen democrático. Hoy pide el voto por la libertad. Tienes la oportunidad de formar parte de la historia. Los próximos 3 años en este país van a generar mucho, y van a tener que ver mucho con la historia. Fíjate la lección de mis hijos. ¿Sí? Salí de ahí, me fui al partido y les dije, sí quiero, sí Órale. acepto. Sí acepto. Que ya te andaban buscando, ¿eh? Ya, Sí. ya era parte de... Pero es que es eso, o Sí. sea, ya no es un interés personal, Raúl. No lo dudo. A ver, me muero de ganas de ser diputado, pues he sido 4 veces. A ver, además, No, a mí me queda claro una cosa, y ahí sí permíteme que me incluya. Tú y yo nunca hemos sido hombres de facciones. Claro. No hemos sido tampoco cómplices de ningún tipo, de nadie, ni de grupos, ni de personas.
hemos sido pensadores independientes. Así es. ¿Sí? Cuando hemos hecho alianzas políticas, las hacemos sobre proyectos específicos y sobre condiciones reales. No hemos sido tampoco títeres de nadie, y creo que es una cosa, Claro. permíteme que lo generalice, que nos honra. Claro, por ¿no? supuesto. Y ese es tu caso como candidato. Yo creo que los oaxaqueños tendrán que medir muy bien todas las condiciones de quienes están compitiendo en esta elección, quién es José Antonio Hernández Fraguas, y no lo pongo en sentido negativo, porque cada quien tiene la posibilidad de juzgar y de evaluar y de decidir frente a quienes puedan ser sus contendientes. Hoy las campañas políticas, y es una cosa que me gusta mucho de Toño, es que deben ponerse en sentido positivo. Hay que elevar el nivel del debate. Claro. Y yo creo que a eso vas a la Cámara, Toño. Sí, claro, como tú decías, y como se dice en el fútbol, tú y yo somos dueños de nuestra carta. Y debemos actuar con una gran responsabilidad. Y mira, me ha tocado formar parte de varias legislaturas, contigo coincidimos en la 56 federal, y a mí me preocupaba que la Cámara de Diputados dejó en algún momento de ser la representación popular, ¿no? La representación de la soberanía del pueblo, para convertirse en una arena de partidos, Ahí los votos que valían eran los votos pues, de los partidos, como el PRI iba en un bloque, el PRD en otro bloque, el PAN en otro bloque, y tal como lo instruía el partido, así se votaba. Creo que podemos ir a aportar algo más. A buscar acuerdos. A buscar soluciones, a acercarnos sin que nos sin que nos salga una irritación por estar platicando con todos, ¿no? Y ayudar en lo que se pueda. Bueno, hay una cosa que creo que tiene que quedar claro para el electorado y para quienes nos ven y para todo el mundo. José Antonio Hernández Fraguas ha sido un constructor de puentes democráticos. He tratado, sí. Eso eres. Entonces, vas a seguir siéndolo. Creo que tu presencia en la Cámara de Diputados es fundamental. Yo obviamente lo dejo a la decisión del electorado, claro, ¿no? Porque esta es una democracia, pero te deseo lo mejor, Toño. Te agradezco mucho, Raúl. Ahí estamos, caminándole nuevamente, tocando puertas, haciéndolo con mucho respeto, cuidando la salud de todas y de todos. En una fórmula además de género. Fíjate que muy contento, porque Mariana Nazar es una mujer joven, que ha demostrado tener sensibilidad. Ella fue directora general del DIF y por lo tanto le ha tocado ¿no? atender. Luego fue secretaria general del partido. Sí. Hace 3 años cuando nos pusieron una tunda espantosa y ella dio la cara y estuvo participando en las negociaciones. Y luego, pues Semovi, que muchos hombres a veces pensaríamos entrarle a un torito de esos, porque no es un cargo fácil, lo sacó muy bien. Es una mujer de lucha. Fíjate esto. Cuando el gobernador la invita a su gabinete, Mariana tenía 7 meses de embarazo. Y en la Cámara de Diputados local, en el Congreso, un diputado, de Morena por cierto, dijo que no podía aceptarse ese nombramiento porque era una mujer muy joven, sin experiencia y aparte estaba embarazada, que se iba a dedicar más tiempo a cuidar a su hijo que a atender el tema. Llegó de secretaria y demostró que pudo, ¿no?, que pudo con el cargo, porque salió por la puerta grande, claro, muy bien, y demostró también pues, que es una gran madre de familia. Así que yo estoy muy contento de que Mariana me acompañe en esta fórmula. Y déjame decirte hacerte una ya sé de qué te estás acordando. No, espérame. Esa es otra. La de China es otra. No. Una provocación. A ver, tú fuiste de alguna manera en la campaña interna del PRI, cuando iban a postular candidato a gobernador para este periodo, no estuviste en un principio, hay que decirlo porque las circunstancias tienen sus etapas, no estuviste al lado de Alejandro Murat. Eso es cierto, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de Alejandro Murat hoy? Mira, déjame decirte que lo que yo planteé
Yo era el representante de mi partido ante el Consejo General del INE. Del INE. Se me hace una consulta y yo emito mi opinión jurídica como representante y las posibles reacciones y consecuencias que pudiera tener. Nunca estuve tampoco negado. Yo entiendo, y más en la formación de mi partido, pues que hay una disposición a que cuando se toma una decisión por parte del partido, pues nos sumamos todos. Platiqué con él en un primer momento, me cayó muy bien, me parece un hombre serio, sensato. Yo lo había conocido de muy pequeño, pero vamos, no habían platicado con él políticamente. Y luego nos toca hacer la campaña juntos. Él para gobernador, yo para presidente municipal. Caminamos mucho, nos identificamos muy bien. Me ayudó mucho en el gobierno municipal. Y déjame aquí hacerte una acotación. Me parece que fue un acto de sensibilidad política de Alejandro el hecho de que aun cuando en un principio, en el contexto válido, claro, democrático, sí, claro, interno, tú no hayas estado en su contexto, tú hayas sido claro, candidato a presidente municipal y además hiciste un gran trabajo. Fíjate que sí, me apoyó mucho, nos apoyamos, y yo debo decirte, del gobernador Alejandro Murat no he recibido más que atenciones, aprecio, afecto, respeto. Ha sido muy deferente conmigo. Creo que hemos alcanzado una amistad bonita. Yo era su colaborador hasta hace pocos días. Era yo su representante y la verdad me sentía muy contento, ¿no? Porque es un hombre con el que puedes hablar, puedes platicar, tiene formación, tiene preparación, tiene la energía de la juventud, ha caminado por todo el estado y yo creo que va a ser bien recordado porque va a entregar buenos resultados, estoy seguro, y no lo digo solo como militante de un partido, estoy convencido de que es un buen gobernador, me siento cómodo con él, ¿no? Y después de esas cosas que sucedieron, hoy te puedo decir somos amigos. Qué bueno. Somos amigos, lo respeto y lo respeto y lo admiro. Gracias, mi Toño. ¿Me dejas, antes de que nos despidamos y de que tú lances tu mensaje final, porque tienes que aventar un rollo a la convocatoria al voto? Una arenga. ¿Me dejas regalarte mi libro, supuesto, el segundo tomo de Personajes para la Historia sin Censura? Es muchas gracias. Un esfuerzo de muchos años. Maravilloso. Yo leí el primero completito porque además 33 entrevistas. Me tocó acompañarte cuando estabas escribiendo aquellas notas cuando éramos subsecretarios de gobierno tú y yo, ¿te acuerdas? Sí. Y luego me la leías. A veces decía yo, ya me llamó Raúl, me va a querer leer su intervención. ¿No? Pero no, yo fui parte, por supuesto, lo viví contigo, lo compartí y lo leí completito, muy interesante. Y seguramente pues no se queda atrás, es un testimonio muy claro, muy padre. De conversaciones muy interesantes. Y además estoy viendo aquí personajazos, bueno más, ¿no? Está el Monsi, ¿no? Monsiváis, sí. Claro, está Pepe Murat, ¿no? Gilberto Rincón Gallardo, Alberto Vázquez. Sí. Fíjate, ¿no? Canta un poquito mejor que tú, con todo respeto. Alguna que otra le sale más o menos, mira, bueno. Cuauhtémoc, qué maravilla, muchas gracias. No, te voy a decir una cosa. Sí, hermano. Yo acabo de terminar también un documentito muy chiquito. ¿Me contaste? De este tamaño, chiquitito, pero es un poco la historia de cómo tuvieron que coincidir muchas historias para que yo esté sentado aquí hoy. La historia de mis abuelos que llegaron de España huyendo de la guerra, luego de aquí, la vecindad que tuvimos ahí en el barrio de la Merced. Sin duda. Muchas cosas. Tu prima Josefina, a la que acompañabas. Sí, claro. Preparé un documentito, no lo traigo, pero me comprometo a traértelo. Te va a recordar algunas cosas de aquel Oaxaca que vivíamos. Está recién salido, calientito. Ya lo editaste. Ya está recién salido, calientito. Y bueno, pues también era... Que es parte de todo. Me inspiré en tu emoción de escritor y ahora me dio también, aprovechando la pandemia, por escribir un poquito. Algo que quieras agregar para nuestro público y audiencia de Regeneración. Muchas gracias. Déjame presumirte, lo decías al principio, pero tenemos un poco más de 2 años de haber lanzado Regeneración. Tú sabes que era el semanario desde el 92, pero a partir de hace 2 años es aquí este espacio por los medios digitales y televisión, y tenemos más de 2.5 millones de visualizaciones que a mí me llenan de mucha satisfacción. Claro. Pero bueno, algo que quieras decirle a los oaxaqueños y oaxaqueñas de cara
a la próxima elección, ¿qué? 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio. Por favor, Toño. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que siempre, bueno, la amistad y el cariño que nos une a ti y a mí hacen que uno se sienta muy cómodo en estas entrevistas, en este espacio. Te agradezco mucho siempre la oportunidad de acercarme por esta cámara y por estos micrófonos a la ciudadanía. Pues simplemente hacer un llamado para que todos salgamos a votar el 6 de junio. Es bien importante que reflexionemos, que pensemos, hoy más que nunca, a quién se le va a otorgar la confianza con el voto. Nosotros representamos una opción política, la Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI, PRD, representamos 3 posibilidades de voto. Yo soy militante del PRI y promuevo el voto por mi partido especialmente, pero representamos 3 posibilidades de voto en la boleta electoral. Hay otras opciones. Lo que es importante es que con nuestro voto garanticemos que este país va a seguir siendo un país de libertades, que no se coarte nuestra posibilidad de seguir pensando libremente, que no se limiten las posibilidades de expresión abierta, que haya oportunidades, que se aproveche todo lo que ha costado a mucha gente alcanzar el espacio en donde estamos. Nada más la revolución costó más de 1 millón de vidas de mexicanas y de mexicanos. Nada más para empezar. Todo el siglo XX, problemas, conflictos, dificultades que hicieron que hoy vivamos en un régimen de libertades democráticas, en un régimen de participación, en un régimen de tolerancia, de transición democrática. Cuidemos eso. Seamos muy responsables a la hora de votar para que se garantice que sigamos viviendo en un país, en el país que todos queremos. José Antonio Hernández Fraguas. Gracias, Raúl. Mi hermano, no puedo dejar de decirlo que somos amigos de toda la vida. Hermanos de pero el voto es el voto, es secreto. No estoy convocando al voto por Toño, el voto es secreto. Claro. Amigas, amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes en Sin Censura. De veras, estos son de los programas que dejan un gran sabor, sí, porque no solamente es la posibilidad de informar, de comentar los temas de la coyuntura, de los contrastes, del debate, sino también estar con un personaje que le ha dado mucho a Oaxaca y que tiene una gran trayectoria y que sin duda, si llega por el voto de ustedes, va a ser un gran representante de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Pásenla súper, no olviden que, como diría John Lennon, todos somos soñadores, hay que soñar en lo mejor. Nos vemos pronto, sean felices, no cuesta nada. Buenas tardes. Gracias. Gracias.